Bueno, estamos ahora con Pablo Reina. Él es miembro de la comunidad Timoteo Reina, Cambiare con mi chingón, todo lo que hace con mi chingón. En este caso vamos a hablar brevemente de este libro que está disponible en las librerías, Crónica de un Renacer Anunciado, Expropiación de Tierras, Proceso de Invisibilización y Reorganización con mi chingón en Córdoba. Un libro que en cierta manera me parece que el puntapié que tuvo Pablo, que ahí nos va a profundizar un poco, tiene que ver quizás con este, de alguna manera recapitular o profundizar acerca sobre los pasos que dieron integrantes de su familia por estas tierras, pero a la vez va por la tangente problematizando algunas cuestiones que creo que es muy interesante aplicarlas, por lo menos cuando desde el portal La Luna con Gatillo planteamos que siempre hay que hacer una crítica política de la cultura. Y en este caso precisamente arranco con Pablo a comentar un poco sobre el primer capítulo, que lo interesante que tiene es no solo que problematiza ciertas miradas que se tiene sobre la cuestión indígena por parte de sectores, sabemos, de derecha o reaccionarios, sino también en ciertas lecturas progresistas, digamos. En Córdoba, en particular, cuando se habla de lecturas progresistas, se habla sobre la Córdoba conservadora versus la Córdoba revolucionaria, o cuando se hablan sobre discursos New Age, o discursos sobre que reducen la cuestión indígena como una cuestión problemática de la pobreza, eh, o incluso confundiendo un poco sobre la cuestión indígena con la cuestión campesina. En ese sentido, quisiera arrancar un poco con esto, digamos, cómo englobás esos discursos, llamémosle progresistas, bien intencionados, o no tan bien intencionados, porque a veces hay una mirada mercantilista detrás de ello, que explican un poco, que traten de explicar un poco la raíz de estos discursos más progresistas, en particular que se llevan a cabo en la provincia de Córdoba. A mí me parece que, bueno, primero gracias ahí por la entrevista y por la oportunidad de charlar del libro. Yendo puntualmente a la pregunta, me parece que hay una cuestión de abordaje conceptual con respecto a lo que se entiende por indígena, por indio, por originario. Generalmente se suele asociar lo indio, lo indígena, lo originario, lo nativo a ciertos imaginarios, a ciertas representaciones, a ciertos estereotipos, ¿sí? Se pone la mirada en lo que desde algunas perspectivas se llama el indio hiperreal, ¿no? El indio hiperreal, aquel que está construido a partir de un montón de supuestos atributos, ya sea que recalan en lo fenotípico, como también que recalan en cuestiones culturales. Y a partir de ahí, desde el mismo momento de la conquista española, se ha empezado a construir en cada región en particular, ¿sí? Por eso también es importante situarlo o utilizar esta categoría de la antropología, que es la producción de alteridad dentro de los estados, la producción estatal de alteridad, porque no es lo mismo el tipo de indígena que se construye en Argentina, en Córdoba, en Estados Unidos o en Brasil. Y cuando hablamos de esto, de una cuestión conceptual o de una categorización, nunca nos tenemos que olvidar que la idea de indio remite a eso, a una posibilidad que tuvieron los españoles, los invasores, ¿sí? Con una sola categoría, con un solo nombre, el nombre de indio, ¿sí? Tratar de entender una diversidad profunda, compleja, en aquel momento como en la actualidad. Y creo que a partir de esa idea, de esa categoría de indio como una noción supraétnica, se han ido construyendo en cada uno de los espacios, en cada uno de los estados, un montón de adjetivaciones y categorizaciones y conceptualizaciones con respecto al indígena, entre las que están las que vos nombras, ¿no? Y que muchas veces no tienen nada que ver con los trayectos reales de las familias, ¿no? De la familia indígena de Córdoba. Por ejemplo, se ha asociado lo indígena en Córdoba, se asocia desde los 80, lo comechingón a una supuesta ciudad intraterrena, la ciudad de los Erks, o a los ovnis, o a los vikingos, siendo que esto tiene que
tiene unas raíces puntuales, concretas, que tienen que ver con la fagocitación de la cultura, de lo étnico, que ha propuesto cierta mirada ahí basada en el turismo en la zona de Capilla del Monte, con respecto a la cuestión más esotérica, o la cuestión de asociarlo con Mechingón a lo vikingo está vinculado también a ciertas teorías arqueológicas de principios del siglo XX, y digo, se van sedimentando todas estas categorizaciones, estas atribuciones de sentido alrededor de lo que supuestamente es ser indígena, y van quedando consolidadas en el imaginario popular, en el imaginario social, igual que asociar lo indígena a lo campesino o a la ruralidad, siendo de que en la actualidad más del 40-50% de la población indígena a nivel americano vive en centros urbanos, fruto del proceso de relocalización, de diáspora, fruto del proceso de quita de tierra. Entonces a mí me parece que es central poder pensar esto en Córdoba, ¿no? Resituar la cuestión, la discusión acerca de lo que es supuestamente ser indígena, porque si no emergen un montón de otros discursos, que son discursos ya sí fuertemente conservadores, de derecha, tradicionalistas, que entendiendo que lo indígena está vinculado a una identidad biológica, racial, terminan desconociendo y deshabilitando las adscripciones y las posibilidades de ser indígenas hoy, ¿no? Entonces creo que es central poder entender eso, que nosotros como parte del pueblo comechingón o de los pueblos indígenas somos pueblos que somos preexistentes al Estado, como cualquier pueblo nos hemos mezclado, nos mezclamos biológicamente. Yo siempre pongo el caso del pueblo vasco, del pueblo catalán, ¿no? Que son pueblos preexistentes al Estado español. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, pero a nosotros se nos mira a partir de una lupa culturalista, ¿no? Entendiendo de que tenemos que mantener intacta nuestra cultura, algo que realmente me parece aterrador. Yo creo que ahí radica una fuerte mirada colonial, y por otro lado también a partir de esta idea biologicista o que ancla, ¿sí? en esta supuesta, en la mezcla cultural, en la mezcla biológica, como si la mezcla biológica deshabilitaría, ¿sí? Los procesos identitarios. No sé si te respondo, Leo. No, sí que es correcto. Ahí me hace pie a un pasaje del libro, tal vez no del primer capítulo, quizás un punto también polémico. Tiene que ver que vos señalás que la constitución del Estado-Nación ha sido más violenta que el periodo colonial por este tema de la importación de la figura del ciudadano, digamos, donde según señalás, ¿cómo? Claro, porque en cierta manera ahí señalabas en el libro que si bien hubo violencia en los dos periodos, en el extenso periodo colonial, de alguna manera apuntás que por lo menos había un cierto grado de darle una cierta legitimidad de existencia, llamémosle, al ser indígena, que no ocurre tal como es a partir del periodo de la conformación del Estado-Nación moderno, a partir de la instalación de la figura ciudadana, digamos. Sí, digamos, como, sí, exactamente. En ese sentido, a mí me parece central trabajar con algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, en el siglo XVII, la comunidad indígena de Cosquín le compra a la orden de betlehemitas una cantidad de tierra y bueno, perviven ahí hasta finales del siglo XIX, cuando se consolida el Estado-Nación. Durante la colonia, la idea del indio era una categoría que era administrativa, a la vez que una categoría jurídica. Por lo tanto, había un reconocimiento colonial bajo una fuerte presión y una fuerte dominación que establece la corona en el territorio. Pero con la consolidación del Estado-Nación no nos tenemos que olvidar que asistimos a un fuerte mandato de homogeneidad cultural, ¿no? Con esta idea del crisol de razas, con esta prescripción de homogeneidad, ¿sí? Se empieza a entender que la población es únicamente, es fruto de una mezcla, ¿sí? de diferentes vertientes, deshabilitando así los procesos de la memoria, ¿no? Hay ciertas memorias que empiezan a ser ocultadas a partir de ese discurso y de esa narrativa homogeneizante, y es en ese mismo sentido que la idea de ciudadano es parte, entiendo yo, de un proceso de subjetivación colonial, ¿no? Porque para ser ciudadano, si uno revisa cómo se ha ido construyendo esta figura del ciudadano en Córdoba, entendemos que
para 1821 con el reglamento provisorio, que es la primera Carta Magna Constitucional, se podría decir que tiene el Estado cordobés. Ser ciudadano era bastante restrictivo, ¿no? Eran los hombres que tenían determinado patrimonio, determinada cantidad de dinero, y si bien esa forma de ser ciudadano se va democratizando, ¿sí?, durante el siglo XIX y durante ya el siglo XX, ¿sí?, y ya después ciudadanas empiezan a ser las mujeres, después de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí?, ese proceso para nuestros antepasados y nuestras antepasadas, el proceso de ciudadanización, implicó un proceso de colonización también, porque a la vez la idea de ciudadano trabaja sobre la idea de lo individual, es una idea eurocéntrica, ¿no? Con un reconocimiento de la persona en tanto individuo y no del colectivo. La instancia colectiva que reconoce la idea de ciudadano es únicamente la del Estado, el Estado como representación de ese colectivo. Entonces, en ese sentido, hay un desconocimiento de las identidades previas, ya no se podía ser guaraní, comechingón, ni mapuche, sino que ahora, ¿sí?, esa identidad era la identidad argentina. Hay un proceso de nacionalización, ¿sí?, de lo indígena que no se ve nada más acá en Córdoba o bajo la conformación del Estado-Nación argentino, sino que también en otros estados modernos latinoamericanos. Y esto se resolvería si por ejemplo, Argentina se declarara su Estado como plurinacional. Claro, sí, es una de las cuestiones que desde el movimiento indígena en Córdoba estamos planteando, también el movimiento indígena a nivel Estado-Nación, ¿sí? Nosotros vemos con muy buenos ojos, ¿sí?, lo que ha sucedido en Bolivia, con el reconocimiento del Estado plurinacional, lo que ha sucedido también en su momento en Ecuador y lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Reconocer la preexistencia de naciones anteriores a la nación argentina es uno de los pasos, ¿no? Pero ese reconocimiento también tiene que estar dado, entiendo, desde un reconocimiento en tanto pueblos que son preexistentes, entonces con toda la dimensión histórica, la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión territorial. Por eso yo estoy peleado un poquito con esta idea de cultura, ¿no? Porque la idea de cultura originaria reduce la multidimensionalidad que tenemos como pueblo, como pueblos originarios, al proponerle a la gente que los y las indígenas somos solo válidos si hacemos artesanía, ¿no? O si vivimos en determinados contextos. Entonces el reconocimiento de la plurinacionalidad, ya en términos de simetría y en términos de equidad, ¿sí?, es el camino que estamos pensando que es importante para tejer una verdadera interculturalidad. Bueno, precisamente la cuestión creo que Rita Segato hablaba de la trampa de la cultura, digamos, reducir la cuestión indígena con la cuestión cultural, digamos. Eso se lo puede ver quizás a nivel administrativo estatal, digamos, pero bueno, también quizás retomando un poco lo de la primera pregunta, quizás también desde ciertos discursos bien intencionados también lo reducen de esa manera a veces, o a veces como que la cuestión indígena a veces dentro del activismo parece como, el activismo social organizado parece como si fuese un anexo de las problemáticas ambientales, por ejemplo, y no tratarlo con una profundidad, tratarlo con mayor profundidad, parece, digamos. Sí, exactamente. Hay también una asociación que me parece que hay que poner en tensión, que es entre lo indígena y la cuestión ambiental o la cuestión ecológica, ¿no? Hay diversas experiencias a lo largo de todo el continente, y también si pensamos en otros pueblos indígenas, ya sea en Europa o en Australia o en África, en el que, bueno, se invitaría un poco a deconstruir esta asociación tan rápida que se hace entre indígena y ecologismo. Digo, porque hay experiencia, qué sé yo, parte del pueblo inuit en Alaska, haciendo esa asociación tan directa entre lo indígena y el ambientalismo. Ahí hay varias tensiones que me parece que son importantes en Córdoba revisar, sobre todo porque en Córdoba el movimiento ambiental, por suerte, sí, es un movimiento que tiene mucha fuerza, mucha presencia. Acá no nos olvidemos que hemos ya nosotros más inclusivo, expulsado a Monsanto, ¿no? Y bueno, y la fuerte resistencia que se está dando también con respecto a a las autovías, dan cuenta de un movimiento ambiental fuerte. Pero en ese diálogo entre lo ambiental y lo indígena, creo que
tenemos que empezar también a decolonizar ciertos supuestos, como el que vos traías a la mesa recién a charlar. Te iba a preguntar un poco sobre precisamente cómo veías las problemáticas indígenas en Córdoba en el día de hoy, en el ahora, digamos, sabiendo que, bueno, han tenido quizás más exposición mediática, o no tanta, pero bueno, por lo menos se instala de a poco algunas problemáticas de algunas comunidades, pero también pensando un poco que, en base a la pregunta sobre la cuestión plurinacional, que quizás lo de Bolivia es lo más conocido, pero también convengamos que Argentina quizás dentro de los países latinoamericanos es el más liberal, digamos, quizás palo y palo con Uruguay, y por ende tiene como está muy aferrada a veces o por lo menos a nivel dentro de lo que es la administración pública, muy aferrada a ideas eurocéntricas, llamémosle, etcétera. Entonces, en cierta manera, por un lado eso, si en cierta manera ve el hecho de que Argentina sea tan europea, digamos, entre comillas, o anhela ser tan europea, o una mirada muy o pretende aferrarse mucho a ese eurocentrismo, lo ves como muy dificultoso a la hora de plantear estos temas. Y por el otro lado, dentro de esta situación actual que ves, que quizás sea una de las provincias que más quiera aferrarse también a las ideas eurocéntricas, como es Córdoba, cómo estás viviendo hoy en día todo lo que es en materia de problemáticas indígenas hoy en día, digamos. Bueno, en ese sentido creo que, a ver, nosotros tenemos dos discursos, dos frases que se puede poner entre mil comillas desafortunadas de dos mandatarios, de dos presidentes, los últimos dos presidentes, Mauricio Macri y Alberto Fernández, diciendo, uno, que en Argentina somos todos europeos, en el foro de Davos, Macri, y el otro, Alberto Fernández, diciendo de que los argentinos venimos todos de los barcos, ¿no? También hablando ahí frente, creo que al mandatario del Estado de España. Digo, esa idea de homogeneidad cultural, esa idea de que tan eurocéntrica, ¿no? De que todos y todas venimos de los barcos, que desconoce que el 76% de la población cordobesa por vía materna, según estudios del Museo de Antropología, tiene sangre indígena, es una idea que sin dudas socava el proceso actual de reemergencia étnica en Córdoba y de lucha, porque acá en ese sentido, hay un fuerte imaginario social con respecto a nuestra extinción. Y por otra parte, por parte de los funcionarios públicos, y vinculándolo con la segunda pregunta que me hacías, hay un desconocimiento de la legislación y el derecho indígena en Córdoba. Acá, en el caso de la comunidad Pluma Blanca, en Candonga, que es quizás lo más mediático y lo más urgente que tenemos, porque tienen la sentencia firme de desalojo planteada, la policía, por ejemplo, de Salsipuede, le ha llegado a pedir un ADN para decir que el Nahuán, la autoridad de la comunidad, era indígena. Y en ese sentido, si uno se pone a comparar con lo que sucede con el género, a nosotros nos está urgiendo en este momento una ley, hay proyectos de ley similares, en el que se capacite a los funcionarios con respecto a la presencia indígena, al derecho indígena, a los derechos constitucionales, porque no puede ser que en el siglo XXI se esté pidiendo un ADN a una persona de una comunidad en Córdoba. Bueno, entonces trascender, esas barreras coloniales, eurocéntricas que tenemos en Córdoba, nos va a llevar mucho trabajo. La educación es sin duda uno de los lugares más importantes a donde poner foco, pero también esta cuestión de la difusión. Yo por eso agradezco también la entrevista, pero sobre todo también vinculándolo un poquito con lo que planteábamos al inicio, hay que resituar la cuestión indígena, ¿no? Hay que resituar las discusiones acerca de qué quiere decir ser indígena en Córdoba. Yo por eso ahí en el libro me tomo ese trabajo, que es un trabajo epistemológico, de poner en tensión cierto supuesto. Y es de ahí que, a partir de estas barreras coloniales que tenemos en los funcionarios, en los medios de prensa, en los grupos de poder, en ciertos sectores progresistas, como decías vos, que nos está costando tanto, ¿sí? Poder traspasar esas murallas, ¿sí? Y que la lucha indígena en Córdoba por el territorio, pienso en Pluma Blanca, pienso en la comunidad canchira, pienso en lo que pasó en la comunidad ahí en San Marcos, ¿no? En San Marcos Sierra, de donde vienen mis ancestros. Nos está costando por todas estas barreras coloniales que lamentablemente se han ido construyendo en los últimos
en los últimos años, en los últimos 200 años, diría. Yo por eso también pongo tanto foco en el Estado-Nación, porque es el Estado-Nación el que empieza a negar y a construir estas narrativas de plomo, ¿sí? Que invisibilizan la presencia indígena en Córdoba y en Argentina. Bueno, y la última pregunta, quizás si tuviera llamémosle un referente colonial, sea de algún sector conservador o progresista, lo que podría retrucar es que en cierta manera, si uno quiere hacer un repaso de la historia indígena, principalmente en los últimos 500 años, es siempre una historia de derrotas. Como que siempre se le echa la culpa al Estado-Nación de poner frenos, etcétera, pero que en cierta manera desde la cuestión política las comunidades no han sido capaces de lograr una respuesta contundente o que no quede registrado de alguna manera en la historia, digamos. O como, de alguna manera, como que caratulado como el indígena como un sujeto con falta de capacidad política o que no ha logrado trascender en la historia, digamos, y no tanto solo porque el Estado-Nación pone estos frenos. ¿Vos cómo responderías a ese argumento? No, primero, a ver, hay que reconocer que hay una situación de colonialidad, ¿sí? Nosotros somos actores oprimidos, subyugados y dominados. Por lo tanto, la relación de fuerza que hay con respecto al Estado, ¿sí? Es una relación de colonialidad, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, hay, digo, ejemplos históricos de triunfos indígenas. Aquí en Córdoba, digo, en 1806 tenemos, es un caso muy poco conocido, tenemos que ante el avance de estancieros en la comunidad de San Marcos Sierra, Francisco Tulián, el nahuán, es decir, la autoridad en ese momento, empezó a pleitear, ¿sí? A instancias locales, no tuvo una respuesta favorable ni esperada, ni era fructífera, pensando en las autoridades coloniales de Córdoba, y llegó a entrevistarse y a viajar, ¿no? A la audiencia de Buenos Aires con el virrey, el Marqués de Sobremonte, y el virrey Marqués de Sobremonte en 1806 reconoce el título de propiedad de la comunidad de indios de San Marcos, ¿sí? Y manda a que se devuelvan las tierras que estaban siendo invadidas por los estancieros. Esa situación que se da en 1806 y que se da con una titulación comunitaria, es decir, está el título comunitario de ese momento, perdura hasta 1880, 1890. Digo, ahí tenemos un triunfo, claro. Entonces, en ese sentido me parece que también hay que empezar a ejercer otras miradas sobre la historia, porque casos como ese los encontramos en la historia cordobesa, si se quiere, las relaciones interétnicas cordobesas, o en la historia pretendidamente nacional. Se me viene otro ejemplo a la cabeza. También en 1796 se firma un tratado en la frontera del Río Cuarto entre el lonco Cheglén y el lonco Carripulún y 18 loncos más, representantes de la nación Ranquel, con el virrey Sobremonte también, y se reconoce la espacialidad y la territorialidad y la autonomía del pueblo Ranquel más allá de la frontera del Río Cuarto. Y ese tratado es desconocido recién en 1865, cuando se avanza hacia la frontera del Río Quinto. Entonces tenemos, ¿sí? En la historia de las relaciones interétnicas un montón de ejemplos como para empezar a deconstruir también esas ideas que existen, ¿no? en la actualidad. Pero sobre todo me parece que es central pensar esto. Nosotros estamos en desventaja, ¿sí? Desde hace 500 años. Estamos en desventaja, ¿sí? Hemos tenido triunfos parciales, pero hay una relación de colonialidad que no podemos desconocer. Muy bien. Todo eso habla de este libro, Crónica de un Renacer Anunciado, que se puede, no sé si puede decirnos algunas librerías donde se pueden encontrar este libro. Sí, sí, está en la mayoría de las librerías de Córdoba y del país, también en Mercado Libre, pero se puede conseguir en Rubén Libros, en El Espejo, ahí en la ciudad de Córdoba, en el Mundo del Libro, bueno, en las librerías ahí principales de la ciudad y de algunas de las ciudades del interior. Así que bueno, es de Editorial Ecobal, si uno entra también a la página de Editorial Ecobal lo puede comprar también ahí desde la web. Muy bien. Así que aquí está el libro de Pablo Reina, en las librerías más conocidas, digamos. Aquí que quizás algún que otro programa no le va a gustar algunas páginas, que es un poco lo que estuvimos hablando en esta entrevista, pero siempre está bueno
profundizar estas cuestiones y problematizarlas también, digamos. Pablo, te agradecemos mucho por esta comunicación. No, Lea, muchas gracias a vos.